Nunca pensé que un billete de $20 fuera lo último que recibiría de mi propio hijo antes de desaparecer. Estaba en plena crisis de salud, débil, temblorosa y con la presión por los suelos. Apenas podía sostenerme en pie. Íñigo me había traído unas galletas saladas y ese billete arrugado. «Para lo que necesites, mamá». «Tengo entrevistas importantes esta semana», dijo, dándome un beso en la frente sin mirarme a los ojos. Y se fue así, sin más. No podía levantarme sin marearme. La cocina me quedaba lejos, como si viviera en otro país. Cada paso era una batalla, cada día una montaña. Pasaron horas, luego días. El teléfono nunca sonó, nadie vino. Ni un mensaje, ni una pregunta. Yo, que había pasado mi vida cuidando de otros en urgencias y hospitales, ahora yacía sola en mi propia casa como un mueble olvidado. A veces me dormía en el sillón con la taza de manzanilla a medio tomar. Me despertaba con el televisor encendido, sin saber si era de noche o de día. Solo recuerdo el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de cocina y un frío en el alma que no venía de ninguna ventana abierta. Al cuarto día pensé que, quizás, sí era mi hora. Y ahí fue cuando lo vi, mi reflejo en el horno. Pálido, encorvado, irreconocible. ¿Esta soy yo?, me pregunté. ¿Así me dejaría ir el hijo al que dediqué la vida entera? Porque no era la primera vez que Íñigo desaparecía cuando las cosas se ponían difíciles, pero nunca tan cruelmente, nunca así. Recordé cuando de niño le temblaban las manos al tener fiebre y yo pasaba las noches enteras a su lado, con paños fríos. Recordé cómo hipotecamos la casa para pagarle la universidad de sus sueños, esa que nunca terminó porque emprender era más su estilo. Ahora, el emprendedor me dejaba con $20, un frasco vacío de pastillas y un nudo en el estómago. Lo más triste no era el abandono, era que, en el fondo, yo ya lo esperaba. Solo que no quería admitirlo. El quinto día logré arrastrarme hasta el buzón. Un sobre marrón me esperaba. Era del banco. Íñigo había intentado cambiar algo en mi cuenta conjunta. No lo logró, pero el intento estaba registrado. Y ahí entendí, no era solo negligencia, era cálculo. Estaba esperando que yo cayera. Ese día, mientras tomaba sorbos lentos de caldo frío, hice algo que no hacía desde la muerte de Mateo, mi esposo. Abrí el viejo cuaderno de tapas rojas que guardo en el segundo cajón, junto al relicario con su foto. Empecé a escribir nombres, fechas, bienes, recibos y una palabra grande en la primera página, mío. No era una lista de compras, era un inventario de dignidad, de lo que me pertenecía por derecho, no por caridad. Íñigo no lo sabe aún, pero esos $20 fueron su despedida. La próxima vez que toque esta puerta, no será recibido como hijo. Será tratado como lo que ha decidido ser, un extraño. Fui enfermera durante 42 años. De las que se quedaban después del turno, de las que aprendían el nombre de cada paciente no por protocolo, sino por humanidad. Todavía me acuerdo de las manos que sostuve cuando nadie más quiso estar, del olor agudo, del sonido de las máquinas en la noche. Dicen que uno se endurece con el tiempo, pero yo nunca aprendí a no sentir. Cada paciente me dejaba algo. Y quizá por eso, cuando Mateo se enfermó tan joven, ya sabía lo que venía. Lo cuidé yo sola, nadie más. Murió en casa, rodeado de manzanilla, ya suave y mis manos. Así como merecía. Íñigo tenía apenas 20 cuando murió su padre, y ahí empezó todo. «Te tengo a ti, mamá», me decía. Y yo lo creí, porque, ¿qué otra opción tenía? No había familia, no había hermanos. Solo él y yo. Vendí las joyas que heredé de mi madre para pagar el primer semestre de su universidad. Luego saqué un préstamo, luego otro, hasta que un día el banco me sugirió refinanciar la casa. Solo una firma, señora Herrera, así su hijo puede terminar sus estudios tranquilo. Firmé, por supuesto que firmé. Íñigo quería estudiar producción audiovisual. Decía que iba a hacer documentales sobre temas sociales, que iba a cambiar el mundo. A mí me parecía hermoso. Yo, que nunca había salido del hospital y de mi jardín, me emocionaba con solo escucharlo. Pero a los 2 años dejó la carrera. «No es lo mío, mamá».
El sistema está podrido. Mejor emprender. Y ahí empezó con sus negocios, primero camisetas, luego jabones orgánicos, después un canal de YouTube sobre hombres alfa y éxito financiero. Y yo seguía pagando la hipoteca. Trabajaba turnos dobles, a veces ni siquiera almorzaba. Me llevaba una manzana y un termo de café que sabía más a resignación que a café. Los compañeros me ofrecían ayuda. Yo sonreía. Es que mi hijo está empezando un proyecto muy prometedor, decía. Qué vergüenza me da ahora repetirlo, como si fuera una secta de esperanza, de esas donde una repite lo que necesita creer. Cuando cumplí 72, me ofrecieron la jubilación con honores. Me la merecía, pero dije que no. Mi hijo aún me necesita. Eso respondí. ¿Y quién me necesitaba a mí? A veces pienso que me confundí de rol, que fui madre cuando debí ser mujer, que fui salvavidas cuando debí dejar que alguien nadara solo. Pero una no aprende eso en la escuela de enfermería ni en los libros. Lo aprende cuando ya es tarde, cuando el daño está hecho y el corazón tiene cicatrices que no se ven, pero duelen igual. Lo peor es que nunca pedí nada a cambio. Ni un gracias, ni un regalo de cumpleaños. Solo quería un poco de amor, una llamada, un mamá, ¿cómo dormiste? ¿Era mucho pedir? La vecina, Clara, me lo dijo una vez, eres demasiado buena, Magie. Ese chico se aprovecha. Y yo me reí, pero por dentro algo se rompió, porque ella no sabía que yo también lo sospechaba. Solo que no me atrevía a decirlo en voz alta, porque si lo decía, se volvía verdad. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Ya no tengo miedo de mirar atrás, de contar las veces que le presté dinero que nunca volvió, las veces que esperé una visita que nunca llegó, las veces que supe que mentía y me callé para no hacerle quedar mal. Y ahora, con 78 años y el cuerpo más frágil, tengo más claridad que nunca. Ya no me queda mucho por dar, y lo poco que tengo, se lo daré a quien lo valore. Íñigo creyó que yo era solo un recurso inagotable, pero se equivocó. Una enfermera sabe cuando algo está en estado terminal y mi paciencia ya murió. La casa quedó en un silencio que pesaba. No el silencio cómodo de una tarde tranquila, no. Era un silencio hueco, cortante, como esos pasillos de hospital a las 3 de la mañana, donde todo lo que se oye es el zumbido de los fluorescentes y el crujido de tus propios pensamientos. Después de que Íñigo me dejó con $20 y promesas vacías, no volvió a llamar. No preguntó si la fiebre había cedido, si la presión había mejorado, si seguía viva. Nada. El teléfono, antes ruidoso con sus alertas y mensajes, ahora parecía un adorno más. Revisaba el buzón de voz por costumbre. Silencio. El correo, vacío. Ni siquiera los bancos escribían ya. Pero lo que más dolía no era su ausencia, era la de Elara, mi niña, mi nieta. La que venía de pequeña a hornear galletas, la que me peinaba con flores de mi jardín, la que decía, abuelita, tú hueles a limpio y canela. Esa misma hora parecía haber borrado mi existencia. Está muy ocupada con la universidad, decía Íñigo, no la estreses más. Y yo no importaba si me estresaban a mí. Una noche decidí llamarla solo para escuchar su voz. Me temblaban los dedos marcando el número. Sonó 2 veces y luego entró el buzón. No dejé mensaje. ¿Para qué? ¿Para que lo oyera en altavoz mientras Íñigo le decía que no contestara? Volví a la cocina y me serví una taza de manzanilla, la misma que tomaba Mateo, esa que calma los nervios pero no alivia el corazón. Me senté en el sillón de siempre, el que da a la ventana con vista al roble, y me quedé mirando. Una ardilla correteaba por la rama, como si nada. Qué curioso, yo ahí deshecha y la naturaleza seguía su curso. Las estaciones cambiaban, los animales comían, la vida seguía. Pero yo estaba detenida, como una fotografía vieja pegada al refrigerador. El mantel de la mesa seguía doblado en su sitio. El frasco de las galletas estaba lleno, porque nadie venía a comerlas. A veces, sin querer, hablaba en voz alta, ¿te acuerdas, Mateo? Cuando Elara se metía debajo de la mesa y decía que era un castillo. Y me respondía el eco. Esa era mi compañía, el eco y los recuerdos. Ni Clara, mi vecina, se asomaba mucho últimamente.
Supongo que todos creen que estoy bien. Siempre he sido la fuerte, la que nunca se queja. Pero hasta las paredes se quejan, crujen en la noche como si quisieran hablarme. Guardé las tazas de té, lavé el único plato del día, arreglé el cojín del sillón. Todo en orden, como me enseñaron, porque si algo tengo es eso, mi dignidad. Nadie me verá desordenada ni descompuesta, aunque por dentro esté hecha trizas. Esa noche, al apagar las luces, me quedé sentada un momento más. La luz del porche entraba a través de la cortina y me descubrí girando mi anillo de bodas, ese que ya no uso pero que aún guardo en el bolsillo del delantal. Una costumbre vieja, como si al girarlo pudiera traer de vuelta algo o a alguien. Me acosté sin esperanza, pero con una resolución callada, puede que esté sola, pero no estoy vencida. Y algo me dice que ese silencio es solo el preludio de una tormenta. La primera señal fue pequeña, un cargo extraño en mi cuenta bancaria. $83.42. Compras en línea, decía el detalle. Yo no compro en línea, apenas manejo el cajero automático, y eso porque Clara me lo enseñó con una paciencia de monja. Me dije que podía ser un error, una confusión. Pero 2 días después, otro y luego otro más. Montos menores, pero frecuentes, como termitas comiéndose la base de una casa sin que una se dé cuenta hasta que todo cruje. Fui al banco. Me senté frente a un joven tan nervioso como inexperto. Le pedí los movimientos de los últimos 3 meses. Me miró con ese tono condescendiente que usan con las viejas. ¿Está segura de que no fue usted, señora? Levanté la ceja, como solía hacer en la sala de urgencias cuando alguien dudaba de mi diagnóstico. Se enderezó al instante. Ahí estaba todo: compras, transferencias pequeñas pero constantes, un pago de celular, una suscripción de streaming y hasta un retiro en efectivo en una sucursal que yo ni conocía. ¿Y quién más tiene acceso a esta cuenta?, me preguntó el muchacho. Mi hijo, respondí con la voz atrapada en la garganta. Íñigo había convencido al banco de abrir una cuenta conjunta cuando yo estuve enferma hace años. Por seguridad, me dijo, y yo, confiada, firmé. Ahora me sentía como una tonta. Volví a casa con los papeles bajo el brazo y un temblor en las manos que nada tenía que ver con la edad. Esa misma noche llamé a Íñigo. No para confrontarlo, solo para escuchar su reacción. Gastos, dijo, como si fuera la primera vez que oía la palabra. Ay, mamá, seguro fue algo que compraste y se te olvidó. O igual fue algún error del banco. Mentiroso. Mentiroso como cuando me decía que tenía entrevistas importantes, como cuando prometía venir con el Ara y siempre salía con una excusa de último minuto. Está estresada por los exámenes, no se siente bien, prefiere estudiar en casa. Un domingo llamé directamente a el Ara. Quería escuchar su voz, saber cómo estaba. Quería decirle que había horneado panecillos de naranja, sus favoritos. Su tono fue extraño, seco, mecánico. Papá dice que te altera hablar conmigo, soltó de pronto, como si repitiera una frase memorizada. ¿Que me estresa escucharte así? ¿Así como?, me pregunté. ¿Así de preocupada? ¿Así de amorosa? Estoy bien, mi amor, solo quería saber cómo vas con tus clases. Bien. Pausa larga. Tengo que estudiar. Bye. Clic, la línea se cortó y yo me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto desconocido, como si de pronto todo el lenguaje hubiera cambiado y yo no lo entendiera. Fui a la cocina. Abrí el frasco de galletas. Estaba lleno, siempre está lleno. ¿Para quién las horneo?, me pregunté. Me senté en mi silla de siempre y acaricié el mantel, ese de flores verdes que compramos con Mateo en un mercadito de verano. Para cuando venga la familia, dijimos. ¿Cuál familia? Clara vino a saludar esa tarde. Me vio cabizbaja, con los papeles del banco aún sobre la mesa. No dije mucho, solo lo necesario. Y ella, sin saber lo que yo ya sospechaba, soltó una frase que me heló la sangre. El otro día vi a Íñigo en el centro comercial con el Ara. Se veían felices. Me pareció raro, pensé que ella no podía salir contigo porque estaba muy estresada. Ahí lo supe.
No eran señales pequeñas, eran gritos que yo no quería oír. Y ahora sí los oigo. Todos y cada uno de ellos me empujan hacia un solo destino, la verdad. Guardé el anillo de bodas en una cajita de terciopelo azul, la misma donde Mateo me lo dio aquella mañana lluviosa en Toledo. No es caro, me dijo, pero te lo doy con el alma entera. Y yo lo acepté sin mirar el precio, porque ya tenía todo lo que necesitaba, a él. 52 años después, lo llevaba a una joyería pequeña, discreta, sin grandes vitrinas. La dependienta, una chica joven con manos cuidadosas, lo tomó y lo pesó. Ni una palabra de más. Su silencio fue el único respeto que recibí ese día. $135, dijo finalmente. Asentí. Firmé. Tomé el efectivo y salí sin mirar atrás. Si lo hacía, lloraba. Ese dinero no era para un capricho, era para mis pastillas del corazón, esas que el seguro ya no cubría desde que cambiaron el plan. Considere la opción genérica, me dijeron por teléfono, como si los efectos secundarios fueran imaginarios. Íñigo lo sabía. Le había dicho en diciembre que los medicamentos estaban más caros. Me respondió con un meme, un chiste, y luego, como siempre, nada. Caminé hasta la farmacia con los billetes en la bolsa interior de mi abrigo. Me temblaban las rodillas, pero no podía sentarme. Si lo hacía, no me levantaba. Compré lo justo, las pastillas, un paquete de té de manzanilla y un frasco pequeño de miel. Cuando volví a casa, me preparé una taza. Al primer sorbo, sentí el ardor de las lágrimas. No por la bebida, por el acto. Había vendido el anillo que representaba toda mi historia para seguir viva, y a nadie le importaba. Esa noche, Íñigo publicó una foto en redes sociales, una cerveza artesanal en la mano, sonrisa de influencer y la leyenda, disfrutando la vida como debe ser. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. El anillo de mi esposo en una caja de segunda mano y él bebiendo como si nada. Intenté racionalizarlo. Pensé, tal vez no sabe, tal vez está ocupado. Pero no. Él lo sabía. Sabía todo, solo no le importaba. El Ara tampoco llamó. Ni un mensaje. Nada. Y el silencio, como cada vez, se sentía más ruidoso. Volví al cuarto. Abrí el cajón del relicario. Me senté en la cama y alisé el pañuelo de encaje que guardo desde que era joven. Lo usarás cuando seas abuela, me decía mi madre. Nunca pensé que lo tocaría con estas manos temblorosas, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme parte de una familia. Girar el relicario ya se volvió hábito, 1, 2, 3 vueltas entre los dedos, como si así pudiera regresar a la época donde todo tenía sentido. Esa noche dormí poco. Soñé con Mateo. Estábamos en la cocina, bailando al ritmo de un viejo bolero. Íñigo era niño, reía, jugaba con la harina. Y yo no tenía miedo. Desperté con el corazón apretado. Miré el frasco de las pastillas nuevas, me tomé una y respiré hondo. Afuera, el roble seguía de pie, imperturbable, firme, como si nada pudiera derribarlo. Pensé, tal vez eso debo ser yo ahora. Un árbol viejo, sí, pero con raíces profundas. Y aunque nadie lo sepa, todavía este árbol aún guarda savia. Fue Clara quien lo oyó. Estaba en el supermercado, en la fila de la panadería, cuando reconoció la voz de Íñigo. Él no la vio, iba con el celular pegado a la oreja, hablando más alto de lo que pensaba. No vale la pena seguir visitando a la vieja, dijo con una risa seca. Está acabada y no creo que dure mucho más. Si palma, la casa será mía. No. Clara dice que sintió un escalofrío, que le temblaron las manos y casi dejó caer la bolsa de pan. Lo siguió con la mirada hasta que salió, luego vino directo a mi casa. Cuando me lo contó, no le creí de inmediato. No porque dudara de ella, sino porque necesitaba protegerme del golpe. Porque escucharlo de su boca era como aceptar que todo lo que temía era cierto. ¿Estás segura?, pregunté con voz débil. Lo escuché clarito, Magie. No había duda. Estaba hablando de ti como si fueras un trámite pendiente. No lloré, ni una lágrima.
Solo me quedé en silencio, mirando el mantel que yo misma planché esa mañana. Las flores verdes, alineadas como soldados, parecían burlarse de mí. Íñigo no estaba esperando una llamada mía. Estaba esperando un certificado de defunción. Clara tomó mi mano. Yo giraba el relicario entre los dedos 1, 2, 3 veces, hasta que casi se me dejó caer. «Tienes que hacer algo», me dijo. Asentí. No porque tuviera un plan en ese momento, sino porque algo en mí se activó, una llama que llevaba años dormida. Esa noche no dormí. Me senté con mi cuaderno de tapas rojas, el de la lista, mío. Encendí la lámpara de lectura y comencé a escribir. Esta casa. Mi pensión. El jardín. El relicario. Mi historia. Y al final de la página, como quien subraya una verdad con la sangre, no me voy sin luchar. Porque esto ya no era abandono, era codicia fría, calculadora. Íñigo no quería que mejorara, no le convenía. Cada pastilla que tomaba, cada taza de manzanilla que me preparaba, era un obstáculo para sus planes. Se había convertido en lo que más me aterraba, alguien que ya no me veía como madre, sino como trámite. Recordé la última vez que me visitó. Me trajo una sopa envasada y se quedó en el auto, ni siquiera apagó el motor. Me dejó en la entrada, dijo que tenía prisa y se fue. Ahora todo tenía sentido. No era desinterés, era cálculo. No quería apegarse a algo que pensaba perder pronto. Era más fácil así. Pero yo no estaba lista para desaparecer. Y si él pensaba que me iba a dejar llevar sin hacer ruido, estaba más perdido de lo que jamás imaginó. Clara me trajo una carpeta esa misma semana. Este es el contacto de mi abogado. Se llama Javier Ponce, de confianza. Sabe tratar con este tipo de situaciones. Tomé el número y lo pegué en la última página del cuaderno. Aún no lo llamé, no esa noche. Pero por primera vez en mucho tiempo, dormí con la certeza de que algo había cambiado. Íñigo creía que la vieja estaba acabada. ¡Qué risa! Lo que no sabe es que esta vieja, cuando se levanta de verdad, no vuelve a caer. No dije nada. No escribí mensajes largos ni hice llamadas dramáticas. No hubo reproches. Solo silencio y acciones. La primera fue cambiar mi número de teléfono. Clara me ayudó. Solo contactos seleccionados, le dije. Íñigo quedó fuera. El Ara, también. Lo segundo, ir al banco. Cerré la cuenta conjunta, abrí una nueva a mi nombre. La joven del mostrador me miró con ojos grandes cuando le expliqué por qué. No hizo preguntas, solo asintió con respeto. Después, empecé con los papeles. Saqué las escrituras de la casa, el contrato de la pensión, los recibos de los préstamos. Todo lo guardé en una carpeta azul con letras doradas, importante. Cada tarde, después de tomar mi manzanilla, me sentaba en la mesa de la cocina y abría mi cuaderno rojo. Esa lista que empezó con rabia ahora era mi mapa. Página por página fui añadiendo detalles. Esta casa, comprada en 1983, pago inicial hecho con mis ahorros del hospital. Mi pensión, 42 años de servicio documentado. El jardín, todas las plantas las sembré de semilla, cada poda. Escribirlo era mi manera de recordar que, aunque me hubieran quitado tanto, aún quedaba algo que nadie podía tocar, mi historia. Íñigo llamó, claro. Primero una vez, luego 5. Después dejó un mensaje con tono ofendido, ¿por qué no contestas, mamá? Estoy empezando a preocuparme. Preocuparse. Qué palabra vacía en su voz. Lo ignoré. Clara me trajo empanadas un viernes por la tarde. Me encontró revisando papeles con una lupa en la mano. ¿Y todo esto?, preguntó. Estoy organizando mi vida, respondí sin levantar la vista. Se sentó a mi lado y me ayudó a etiquetar folders, salud, finanzas, legales, personales. Cada uno con una pestaña de color distinto. Ella es ordenada como yo, por eso somos amigas. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Tenía más arrugas, sí, el cabello más blanco, pero también una luz en los ojos que hacía años no veía.
Me di cuenta de algo, llevaba toda una vida dando, resolviendo, aguantando, pensando que algún día vendría la recompensa, la gratitud, el abrazo sincero. Ese día nunca llegó. Y está bien, porque ahora sé que no necesito aplaudidores, necesito paz. Íñigo ya no podía entrar a mi casa. Cambié la cerradura. Un cerrajero amable vino una mañana, no hizo preguntas. Me ayudó incluso a instalar una mirilla nueva. Por seguridad, dijo, y yo asentí. Le ofrecí un té y se fue con una sonrisa. En el jardín, las hortensias estaban floreciendo. Las miré con detenimiento. Pensé en Mateo, en sus manos fuertes que cuidaban ese jardín con amor. Pensé en el ara, pequeña, corriendo entre los arbustos. Y pensé, este lugar sigue vivo. Yo también. Al cerrar las cortinas esa noche, toqué el relicario antes de apagar la luz. Lo abrí. La foto de Mateo seguía intacta. Le hablé en susurros, estoy bien, amor. Ya no tienen acceso a mí. Ya no pueden herirme. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin sobresaltos, sin esperar llamadas que nunca llegan. Solo con el sonido del viento entre los árboles, como un susurro de libertad. Saqué la caja de lata donde guardo mis tesoros. No tiene candado, solo una etiqueta con letra temblorosa, cosas que valen la pena. Adentro, cartas, fotos, dibujos de Elara cuando tenía 5 años. Un pétalo seco de hortensia y un sobre amarillo que Íñigo me escribió cuando tenía 10 años. Eres la mejor mamá del mundo, decía con crayones. Cuando sea grande, te voy a cuidar siempre. Lo leí 3 veces. El papel estaba arrugado por las lágrimas, no las de ahora, las de entonces, cuando aún creía. Me senté en la mecedora del porche con una manta en las piernas y esa carta entre las manos. El viento olía a tierra húmeda y a flores viejas. Respiré hondo. Alguna vez me quiso Íñigo. No como yo lo quise, de eso estoy segura. Amor de madre es un río sin fondo, una entrega sin medir, sin pedir. Pero ahora me doy cuenta de algo, el amor también se agota cuando no encuentra orilla. Revisé las fotos. Ahí estaba Íñigo, adolescente, con su diploma de secundaria. Yo al lado, con ojeras pero sonriendo, porque trabajé turnos dobles para que pudiera comprarse el traje azul que tanto quería. Luego otra foto, Elara bebé en mis brazos. Íñigo al fondo, distraído. Ya entonces empezaba a alejarse. Es curioso cómo en las fotos se guardan verdades que una no ve en su momento, la postura, la distancia, las miradas. Guardé las imágenes. Abrí la libreta donde anotaba gastos. 2010, préstamo para Íñigo, no devuelto. 2012, pagué matrícula universidad, $6,300. 2014, auto nuevo, prometió devolverme, nunca lo hizo. Página tras página, todo estaba ahí, mi entrega, su silencio. Me pregunté, si yo no hubiera tenido dinero, ¿me habría querido igual? Si no hubiera cocinado, cuidado, prestado, ¿me habría visitado alguna vez? Y la respuesta, aunque dolorosa, llegó clara, no. Nunca vino solo para verme. Siempre había una razón, un favor, una necesidad. Y cuando yo necesitaba, desaparecía. Recordé aquella vez que estuve internada por una caída. Me pusieron una férula. Llamé a Íñigo para que viniera a buscarme. Me dijo que estaba con mucho lío y me mandó un taxi. Yo pagué el taxi. También le agradecí por preocuparse. ¿Y qué otra opción tenía? Una madre siempre justifica, siempre espera que cambie. Pero a los 78 ya no me queda tiempo para esperas vacías. Clara dice que hay hijos que aprenden a querer cuando pierden. Yo ya no espero ese milagro, ni quiero que llegue. No quiero su amor comprado ni su disculpa hipócrita. Quiero paz y dignidad. Vi el relicario sobre la mesa. Lo abrí como cada noche. Mateo me miraba con esos ojos suaves, pacientes. Le hablé en voz baja, fui buena madre, Mateo. Lo intenté todo, pero no fui ciega. Ya no. Apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Tal vez la soledad no es castigo.
Tal vez es libertad con otro nombre. Y si así es, prefiero estar sola que mal acompañada. Fue como una linterna encendida de pronto, una claridad que ya estaba ahí pero que yo no quería mirar de frente. Me senté frente al ventanal del comedor con una libreta nueva. La llamé y patrones. Sí, así, con letra grande, porque a estas alturas de la vida una ya sabe que todo se repite hasta que una decide romperlo. Anoté fechas. Cada vez que estuve enferma, Íñigo desapareció. Cada vez que mejoré, apareció con una historia. Cuando Mateo murió, Íñigo volvió a vivir conmigo, para cuidarme, pero a la semana ya me pedía dinero para un curso de negocios. Cuando me operaron de la rodilla, apareció con flores marchitas y una solicitud para que firmara como aval en un préstamo. Y más reciente, cuando tuve la gripe fuerte en invierno, vino a verme y salió con mi tarjeta de supermercado. Siempre igual. Nunca para dar, siempre para tomar. Y yo, ilusa, agradecida por su presencia, como si una visita de 15 minutos justificara años de ausencias. Miré mi jardín. Las dalias estaban flacas este año. Las plantas también se cansan, pensé, de recibir poca agua, poca luz, poca atención. Yo también. Mi cuerpo ya no aguanta igual, pero mi mente está más lúcida que nunca. Y en esa lucidez, encontré la verdad más dolorosa: me amaban más cuando tenía algo que ofrecer, no cuando tenía algo que decir. Íñigo no quiere una madre, quiere una fuente. Y como toda fuente, cuando se seca, se vuelve estorbo. Recordé aquella vez que le dije que quería hacer un viaje. ¿Para qué, mamá? Con tu edad es peligroso, me dijo. Pero cuando mencioné que podría vender la casa para costearlo, su tono cambió: eso no es razonable. Esa casa es nuestro legado. ¿Nuestro? ¿Qué palabra más mentirosa? La casa la compramos Mateo y yo con su salario de técnico y mi sueldo de enfermera. Pintamos las paredes a mano, sembramos el jardín, elegimos cada rincón. Íñigo solo vivió en ella, nunca puso un clavo, nunca pagó un recibo. Y ahora cree que es suya. Releí mi lista de en mío. La añadí con firmeza: mi historia no es herencia de nadie. Es mía. Y eso no se reparte. Clara pasó por la tarde con un bizcocho de limón. Me miró con esos ojos de mujer que ha visto mucho. Te noto distinta, Magie. Estoy viendo claro, Clara. Por fin. Me acarició la mano sin decir más. No hace falta explicar cuando la otra también ha vivido desengaños. Esa noche, antes de dormir, escribí una frase en mi libreta nueva: no soy cruel, solo dejé de ser útil. Y eso, para ellos, es imperdonable. Apagué la luz y dormí sin culpa. Clara llegó un lunes, justo después de la lluvia. Traía una carpeta bajo el brazo y su expresión habitual de mujer resuelta que no pide permiso para decir la verdad. Hoy no vengo con pastel, me dijo al entrar. Vengo con un nombre. Se sentó conmigo en la cocina y puso la carpeta sobre el mantel. Yo, que ya la había planchado esa mañana, la vi como una señal: cuando el mantel está listo, es que algo importante va a pasar. Javier Ponce. Abogado. Jubilado, pero aún activo con algunos casos. Digno, discreto. Me ayudó cuando tuve el problema con mi hermano y la casa de mamá. Levanté una ceja. Clara no hablaba de ese asunto ni bajo amenaza. Así de serio era. ¿Y para qué crees que lo necesito? Me miró con esa mezcla de dulzura y firmeza que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a hermanos codiciosos, hijos desagradecidos y maridos egoístas. Porque tienes derechos, Magie. Más de los que crees. Suspiré. Me serví una taza de manzanilla. Le ofrecí, aceptó. Mientras bebíamos, hablamos. Bueno, ella habló, yo escuché. Él puede ayudarte a revisar los papeles de la casa, el testamento y todo. Es hora de que pongas las cosas en regla. No para pelear, sino para protegerte. La palabra, proteger, me estremeció. Toda la vida había protegido a otros, a Íñigo, a Mateo, a Elara. Pero, ¿quién me había protegido a mí? Yo no quiero hacer daño, Clara. Y no lo vas a hacer.
Vas a evitar que te lo sigan haciendo. Así, sin adornos, sin florituras. Esa tarde llamé a Javier. Su voz era serena, pausada. Me habló de usted, pero con respeto genuino. Me ofreció una cita para el jueves. Dijo que vendría a casa. No se preocupe por moverse, señora Herrera. La comodidad es clave para pensar con claridad. Colgué y sentí algo que no había sentido en meses, alivio. Clara me ayudó a preparar la sala. Limpiamos los papeles, organizamos los documentos, hicimos una lista de preguntas. Me trajo incluso un cuaderno nuevo, con tapa dura. Para tus anotaciones legales, dijo con media sonrisa. El día de la visita me puse la blusa de lino que guardo para ocasiones importantes. Me pinté los labios, solo un poco. Mateo decía que ese tono me hacía ver lista para el mundo. Cuando Javier llegó, traía un maletín de cuero y unos lentes que le colgaban del cuello. Al verlo entrar, supe que estaba en buenas manos. Pasamos 2 horas revisando. Me explicó cada cláusula, cada término. Me habló del poder legal, de los derechos sobre la propiedad, de cómo cambiar el testamento si así lo deseaba. No se trata de castigar a nadie, señora Herrera. Se trata de honrar su voluntad, de asegurarse de que lo que usted ha construido vaya a donde usted decida. Asentí. Mis manos estaban frías, pero firmes. Al final de la visita le pregunté, ¿y si decido cambiar todo? Javier sonrió. Entonces, lo cambiamos. Con papeles, con ley. Sin gritos. Clara, que había estado en silencio, me miró con orgullo. ¿Lo ves, Magie? No estás sola. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. La mañana que firmé el Nuevo Testamento, el cielo estaba despejado y los pájaros cantaban como si supieran que algo importante estaba por suceder. Javier llegó puntual, como siempre, con sus documentos bajo el brazo y su mirada tranquila. Me senté a la mesa con mi cuaderno rojo al lado, como si necesitara testigo. ¿Está lista, señora Herrera? Más que nunca. Le expliqué lo que quería con voz firme, sin temblor. Cada palabra era una piedra colocada con cuidado sobre el camino que yo misma estaba construyendo. Quiero que esta casa no pase a manos de Íñigo. Quiero que se venda después de mi muerte y que el dinero se destine a un fondo de becas. ¿De qué tipo de becas? Enfermería. Para mujeres mayores de 30 que quieran empezar de nuevo. En nombre de Mateo. Él siempre decía que las segundas oportunidades son las más valientes. Javier asintió. No hizo preguntas, solo escribió. Cada frase que salía de mí era como un ladrillo más en la muralla que estaba levantando para proteger lo que quedaba de mi vida. También dejé instrucciones precisas, Íñigo quedaba desheredado. Ni la vajilla, ni el relicario, ni un solo centavo. El Ara, aún no sabía qué hacer con ella. Con la nieta, todavía tengo fe en que despierte, pero si no, que decida el fondo. Lo firmé con mi pluma favorita, esa que uso solo para cartas importantes. Javier selló el sobre con cera, como en las películas antiguas. Me sentí parte de algo grande, de algo justo. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina. Miré el mantel con sus flores verdes. Me preparé una taza de manzanilla, esta vez con una pizca de canela. Me la merecía. Clara vino más tarde. Le conté todo. No a modo de chisme, sino como una declaración de independencia. ¿Y cómo te sientes? Libre. Y fuerte. Y, por primera vez, dueña de mi historia. Ella asintió y, sin decir palabra, sacó del bolso un pequeño cuaderno. Era suyo, pero me lo ofreció. ¿Para qué sigas escribiendo? Lo que viene ahora es nuevo y merece memoria. Esa noche me senté en la mecedora, el relicario en mi mano. Lo abrí. Le hablé a Mateo. Lo hicimos bien, amor, a nuestra manera. Y ahora, lo que sembramos servirá para algo más que una herencia. Será semilla para otras. El silencio de la casa ya no pesaba. Ahora era un silencio lleno de sentido. No vacío, sino lleno de decisión.
Y mientras anotaba en el cuaderno nuevo, escribí algo sin pensar, que me quiten lo que quieran, pero la dignidad, nunca más. Lo supe por Clara, claro. Íñigo había estado en el pueblo preguntando por mí. Que si estaba bien, que si necesitaba algo, que había perdido el contacto, por error. Mentiroso. Lo que pasó fue que alguien le filtró lo del cambio. Tal vez alguien del banco, tal vez un antiguo amigo común. El caso es que sabía. Y volvió. No llamó antes. Se apareció. Era martes por la tarde, yo estaba en el jardín podando las hortensias. Tenía las manos con tierra y el delantal manchado. Clara estaba adentro, preparando limonada. Escuchamos el motor de un coche, luego pasos en la grava. Me asomé desde la verja. Íñigo traía una camisa planchada, sonrisa falsa y esa expresión de, mamá, todo fue un malentendido, que ya me conocía de memoria. Mamá, dijo como si el tiempo no hubiera pasado. Por fin, no sab.